Estamos en la unidad de integrales y en esta ocasión nos piden resolver un problema de valor inicial. ¿A qué se refiere eso? Nos piden calcular una función y que es igual a f de x, de tal manera que al derivar esta función y nos dé este polinomio cuadrático, pero que también satisfaga esta condición. Es decir, que cuando yo evalúe la función en -1 me dé 0. Entonces, esta es una aplicación de las integrales. ¿Cómo vamos a encontrar esa función y de tal forma que su derivada me dé este polinomio cuadrático y que satisfaga esta condición? Calculamos la integral. Entonces, empecemos. ¿Qué hacemos? Primero, de la igualdad dada, nosotros nos dieron la igualdad de y de x igual a 9x al cuadrado menos 4x más 5. Vamos a decir que de y es 9x cuadrado menos 4x más 5, diferencial de x, ¿ya? Estamos viéndolo como una razón, entonces está como una división y nos queda de y este que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y nos va a dar por diferencial de x. ¿Qué hacemos ahora? Aquí integramos. Integrando. Nos queda la integral de DI es igual a la integral del polinomio que nos han dado. Menos 4x más 5 diferencial de x. Recuerde las propiedades de la integral diferencial de y es simplemente y de x. Recordemos que y es la función. Utilizamos las propiedades de las integrales. Me queda 9 integral del x cuadrado menos 4 la integral de x más la integral del 5 diferencial de x. Recordemos cuál es la integral de una potencia. En este caso, n es 2. Por tanto, va a quedar 9x al cubo dividido entre 3. Menos 4. En esta ocasión, la potencia n es igual a 1 y nos queda x al cuadrado dividido entre 2. Y finalmente, recordemos que la integral de la constante es la constante por la variable y me queda más una constante, ¿no? Entonces, podemos seguir haciendo algunas simplificaciones. Observen que aquí tenemos múltiplos. 9 dividido entre 3 y 4 dividido entre 2. El resultado que me da es 3x al cubo menos 2x cuadrado más 5x más c. Resulta que y de x es esa función. Vamos a ponerle en un recuadro. Entonces, esta es la función. Sin embargo, quiero que distingan que aquí hay una constante. Es decir, la constante puede tomar cualquier valor. Puede ser el 4, el 2, el 9, el 100, el 1.000.000, el menos 1/2 o raíz de 2. Es decir, hay infinitas funciones que satisfacen que la derivada es exactamente este polinomio. Sin embargo, ahora es donde tenemos que imponer esta condición. Entonces, hay que decir, tiene que además satisfacer esta condición. Entonces, decimos con la condición dada. Con la condición que me dieron que y en menos 1 es 0. Entonces, evaluemos. Por un lado me dice y menos 1 es 0. Es decir, donde vea x en esta variable x, ¿qué voy a reemplazar? El menos 1. Por tanto, me queda 3 por menos 1 al cubo menos 2 por menos 1 al cuadrado más 5 por menos 1 más una constante. Entonces, resolvamos. Menos 1 al cubo es menos 1, entonces menos 3. Menos 1 al cuadrado es 1, entonces menos 2. Y 5 por menos 1 es menos 5, más una constante. ¿Qué pasa aquí? Tenemos 10, entonces hasta el momento tenemos que 0 es igual a menos 10 más c.
¿Qué concluimos, no? ¿Qué número sumando menos 10 me da 0? Es el 10. Entonces, tenemos que la constante es 10 y por ende, al reemplazar aquí, entonces, disculpen ahí, vamos a decir reemplazando en el de cuadro, que le voy a poner asterisco para que no cause confusiones, ¿ya? Entonces, reemplazando en asterisco. Entonces, ¿qué me va a quedar? Reemplazando en asterisco, la función que estábamos buscando es 3x al cubo menos 2x cuadrado más 5x y en lugar de c, ¿qué voy a poner? 10. Y me queda 10. ¿Ya? Entonces ahí 10. ¿De acuerdo? Entonces ese es el resultado y con eso estamos concluyendo que esta función que la anoté aquí, la derivada de esa función precisamente nos da este polinomio y que además cuando evalúe en el menos 1 me va a dar 0. ¿De acuerdo? Vayamos por el siguiente ejercicio. Hagamos también este ejercicio. Bien, de la misma manera, de la igualdad, ¿no? De la igualdad de y de x, dice que la derivada me tiene que dar este cociente, ¿no? X cuadrado. ¿Qué vamos a decir en este caso? De aquí tenemos que de y es igual a x cuadrado más 1 dividido entre x cuadrado diferencial de x. Ahora integramos. Integrando la igualdad. ¿Qué obtenemos? Tenemos la integral diferencial de y igual a la integral de x cuadrado más 1 dividido entre x cuadrado diferencial de x. La integral diferencial de y, recuerden que es y evaluado en x, ¿no? Esa es la función. Ahora, en esta integral, yo creo que recuerden lo que habíamos hecho en el anterior video, que si tenemos una suma en el numerador dividido entre c, esto es a dividido entre c más b dividido entre c. Entonces, para poder calcular esta integral, voy a utilizar esa propiedad de los reales y me va a quedar x cuadrado dividido entre x cuadrado más 1 dividido entre x cuadrado diferencial de x. Se dan cuenta, ¿verdad? Es como que tuviera, este es el a, este es el b dividido entre c. Entonces, a dividido entre c más b dividido entre c. Entonces nos queda esa expresión. Entonces, seguimos trabajando. Vemos que son iguales. X cuadrado dividido entre x cuadrado, 1. Y nos queda 1 más. Y el 1 dividido entre x cuadrado, recuerden que podemos escribirlo como x a la menos 2. ¿No? Entonces resulta que queda esa. Utilizamos propiedades de las integrales. Me queda la integral del 1 diferencial de x más la integral de x a la menos 2 diferencial de x. Pero la integral del 1, recuerden que es x más, y en este caso, recuerden que estamos usando la integral de una potencia donde n es igual a menos 2. Entonces nos queda x a la menos 2 más 1 dividido entre menos 2 más 1, más una constante. ¿Qué queda? Queda x, haciendo las operaciones. Fíjense que nos queda menos 2 más 1, menos 1. Entonces me va a quedar más x a la menos 1 dividido entre menos 1 más una constante. Finalmente, el y de x es igual a ¿quién? X menos dividido entre, más dividido entre menos es menos, y x a la menos 1 podemos escribirlo como 1 dividido entre x más una constante. Por tanto, tenemos que la función al integrar nos dio esta función y la derivada precisamente da esta igualdad. O sea, hay muchas funciones que satisfacen esta igualdad, pero solo una o solo algunas, en este caso, que satisfaga esta condición, que satisfaga esa condición. Entonces, ahora ponemos la condición. Entonces decimos en la condición o con la condición
con la condición y menos 1 y evaluado en 1 y evaluado en 1 que es menos 1. Entonces reemplacemos, dice y evaluado en 1 dice que es menos 1. Entonces ahora donde veo X, tengo, en este caso donde veo X, reemplazo con 1. Mire que parece que es bien sencillo. Nos va a quedar 1 menos 1 dividido entre 1 que es 1 más C. Pero 1 menos 1 es 0, ¿no? Aquí nos queda 0. Que concluimos que la constante es menos 1. Tenemos entonces hasta el momento, además que la constante es menos 1. ¿Qué hacemos? En este primer recuadro que le vamos a llamar asterisco, reemplazamos y decimos reemplazando en asterisco. ¿Qué vamos a obtener? Tenemos la función que es x menos 1 dividido entre x y en lugar de la constante, el menos 1. Entonces, esta es la solución. Esta es la función que al derivar nos da esta igualdad y que además satisface que evaluando en el 1 nos da menos 1. ¿De acuerdo? De eso se trata. De esa manera se puede resolver problemas de valor inicial.